Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro oasis de telenovelas turcas. No puedo evitar la emoción de recibiros aquí, una vez más, para zambullirnos juntos en ese universo paralelo, vibrante y lleno de pasión, donde el drama y los romances intensos se entrelazan con giros de guión que nos dejan sin aliento. Es un placer inmenso teneros a bordo. Hoy, amigos míos, tengo preparada una auténtica bomba informativa, un terremoto de noticias que estoy segura os dejará completamente boquiabiertos, con la mandíbula desencajada y la mirada fija en la pantalla. Vamos a sumergirnos en la vida de la adorada, la bellísima, la talentosísima Hande Erçel y el no menos guapísimo, carismático e irresistible Kerem Bürsin, la pareja que incendió nuestros corazones con su química arrolladora, su conexión palpable y su interpretación magistral en la inolvidable Sen Kalkam. Y sí, aunque ya no compartan un lazo sentimental, aunque sus caminos amorosos hayan tomado rumbos distintos, siguen generando un torbellino de interés, un mar de especulaciones y un sinfín de comentarios en las redes sociales. Y es que los rumores sobre un posible embarazo de Hande han estado danzando en el aire, alimentados por ciertas imágenes captadas por los paparazzi y algunos comentarios sutiles. Pero agárrense fuerte a vuestros asientos, amigos. Porque hoy vamos a desentrañar como auténticos detectives toda la verdad, o al menos la parte que se puede desvelar, detrás de estos insistentes rumores. Tendremos acceso a una revelación impactante proveniente de una supuesta fuente médica, un informante cercano a la actriz, que nos dará una perspectiva diferente. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo turco de alto voltaje, antes de que la temperatura empiece a subir, quiero invitaros, con todo el cariño del mundo, a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. No os arrepentiréis. Aquí encontraréis las últimas noticias, los análisis más profundos, las teorías conspirativas más descabelladas y todo, absolutamente todo lo que necesitáis saber para estar al día con vuestras series y actores turcos favoritos. Así que no os perdáis ni un solo vídeo, ni un solo segundo de este contenido creado con tanto amor para vosotros, y activad la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que suba contenido nuevo. No os perdáis nada de la fiesta. Ahora sí, sin más dilación, vamos a lo que nos interesa. Como os decía al principio, la noticia bomba que tengo hoy entre manos gira en torno a la figura de Hande Erçel y los persistentes, insistentes e incesantes rumores de embarazo. Todo este revuelo mediático empezó hace unas semanas, cuando aparecieron unas fotografías de Hande en las que a ojos de algunos parecía lucir una figura ligeramente más rellenita, por decirlo de una manera suave, discreta y elegante. Inmediatamente, como si hubieran tocado un botón, las redes sociales explotaron, se convirtieron en un hervidero de comentarios, un avispero de especulaciones y una fuente inagotable de opiniones. ¿Estará esperando un bebé? ¿Será el fruto de un reencuentro secreto con Kerem? ¿O será un bebé fruto de su relación actual? ¿Habrá campanadas de boda a la vista? Las preguntas como las olas del mar no paraban de surgir, inundando las redes sociales y los foros de discusión. Pero la cosa, lejos de calmarse, lejos de disiparse como una tormenta de verano, no quedó ahí. Algunos medios de comunicación turcos, siempre ávidos de exclusivas y de titulares impactantes, empezaron a publicar informaciones que aseguraban, con una rotundidad pasmosa, que Hande estaba embarazada de varios meses, incluso llegando a afirmar que ya había elegido el nombre para su bebé, un nombre precioso, lleno de significado y simbolismo. Por supuesto, como era de esperar, ni Hande ni Kerem se pronunciaron al respecto, ni confirmaron ni desmintieron absolutamente nada, manteniendo un silencio sepulcral que, lejos de apaciguar los ánimos, solo sirvió para echar más leña al fuego, para alimentar aún más la hoguera de la especulación. Y aquí, damas y caballeros, es donde entra en juego la revelación impactante que os prometí al principio del vídeo. Según una fuente médica anónima, que supuestamente trabaja en el mismo hospital donde Hande se realiza sus chequeos médicos rutinarios, la actriz sí habría estado experimentando, en los últimos meses, algunos problemas de salud. Al parecer, estos problemas estarían directamente relacionados con un elevado nivel de estrés, un estrés crónico y persistente y una alimentación poco saludable, lo que habría afectado negativamente a su sistema hormonal, provocando algunos cambios visibles en su cuerpo. La fuente, cuya identidad protegemos para evitar represalias, asegura que Hande está recibiendo tratamiento médico especializado para regular sus hormonas y mejorar su salud en general. Sin embargo, también afirma con un tono de preocupación, que si bien no hay un embarazo confirmado, los problemas hormonales que Hande está experimentando podrían dificultar la concepción en el futuro.
Imagínense por un momento. Esta información, si resulta ser cierta, sería un verdadero jarro de agua fría, un golpe devastador para todos aquellos que sueñan con ver a Ande y Kerem convertidos en padres, formando una preciosa familia y transmitiendo a sus hijos la belleza y el talento que ambos poseen. Ahora bien, antes de que empecéis a sacar conclusiones precipitadas, antes de que os dejéis llevar por la histeria colectiva, quiero aclarar algo que considero de vital importancia. Esta información, como he dicho anteriormente, proviene de una fuente anónima y por lo tanto, no podemos verificar su veracidad al 100%. Podría ser simplemente un rumor infundado, una invención descabellada de algún medio sensacionalista ávido de clics y de titulares impactantes, o incluso una estrategia de relaciones públicas orquestada para generar aún más atención mediática sobre Ande, para mantener su nombre en boca de todos. Sin embargo, también es cierto que la fuente parece tener acceso a información privilegiada, a datos internos y confidenciales, y que su relato, en cierta medida, coincide con algunos de los síntomas que Ande ha mostrado públicamente en las últimas semanas, como cansancio extremo, cambios bruscos de humor, problemas de piel y una cierta hinchazón facial. Así que, como dice el viejo y sabio dicho, cuando el río suena, agua lleva. En cualquier caso, creo que es fundamental recordar, y recalcar una y otra vez, que la salud de Ande es un asunto estrictamente privado y que, como fans y admiradores, debemos respetar su intimidad. Si realmente está pasando por un momento difícil, si está lidiando con problemas de salud, lo último que necesita es que la bombardeen con preguntas indiscretas, con especulaciones infundadas y con juicios precipitados. Lo mejor que podemos hacer como personas civilizadas y empáticas es enviarle nuestros mejores deseos, desearle una pronta recuperación y esperar pacientemente a que ella misma decida compartir lo que está pasando, si es que decide hacerlo, porque nadie tiene derecho a obligarla a revelar detalles de su vida personal. Ahora, dejando de lado este tema tan delicado, que sin duda nos toca la fibra sensible, quiero aprovechar este espacio para hablaros de algunas series turcas que, en mi humilde opinión, abordan el tema de la maternidad y la familia de una manera muy interesante, conmovedora y, en algunos casos, incluso desgarradora. Empecemos con *****, Ana ****, que significa madre en turco. Esta serie es un auténtico drama, una joya televisiva que os tocará el corazón desde el primer capítulo. Cuenta la historia de Zeynep, una joven profesora sustituta que descubre que una de sus alumnas, la pequeña Melek, está siendo maltratada física y emocionalmente por su madre biológica y su padrastro. Zeynep, conmovida hasta lo más profundo de su ser por la terrible situación de la niña, decide tomar una decisión drástica, secuestrarla y huir con ella, lejos de su hogar abusivo para darle una vida mejor, una vida llena de amor, de seguridad y de oportunidades. Anne es una serie muy intensa, emotiva y reflexiva que os hará cuestionaros el significado de la maternidad, el concepto del amor incondicional y la importancia fundamental de proteger a los niños, los seres más vulnerables de nuestra sociedad. La actuación de Can Sudere, que interpreta a Zeynep, es simplemente magistral, una lección de interpretación que os dejará sin aliento. Si sois personas de lágrima fácil, preparad los pañuelos, porque esta serie os hará llorar a mares. La relevancia de esta serie para el tema central del vídeo radica en la exploración profunda y sin tapujos del instinto maternal, un instinto que puede llevar a una persona a tomar medidas extremas para proteger a un niño, incluso si eso significa transgredir la ley y enfrentarse a las consecuencias. Otra serie que quiero recomendaros encarecidamente es ****Bir Aile Kayesi, ****, que es la adaptación turca de la exitosa serie estadounidense This Is Us. La serie sigue la vida de la familia Urmuz a lo largo de varias décadas, mostrando sus alegrías, sus tristezas, sus secretos ocultos y sus reconciliaciones inesperadas. Es una saga familiar épica que os atrapará desde el principio. Bir Aile Kayesi es una serie muy bien escrita, dirigida y actuada que os hará sentir parte de la familia Urmuz, os sentiréis identificados con sus problemas, sus sueños y sus aspiraciones. La serie explora temas universales como el amor verdadero, la pérdida irreparable, el poder del perdón, la búsqueda de la identidad y la importancia de los lazos familiares, esos lazos invisibles que nos unen a nuestros seres queridos. Si os gustan las series que os hacen reír a carcajadas, llorar a moco tendido y reflexionar sobre la vida, sobre el sentido de la existencia, esta es una opción excelente que no podéis dejar pasar. El tema de la maternidad se explora a través de diferentes generaciones y perspectivas, mostrando los desafíos y las alegrías de criar a los hijos en diferentes etapas de la vida. Además, la serie aborda temas delicados y relevantes como la adopción,
la infertilidad y la pérdida de un hijo, temas que son relevantes para la discusión sobre la posibilidad de Andercel de concebir en el futuro. Y por último, pero no menos importante, no puedo dejar de mencionar **Kiralkask**, una comedia romántica ligera y divertida que también tiene algunos toques de drama. La serie cuenta la historia de Daphne, una joven camarera que se ve obligada por las circunstancias a aceptar un trabajo inusual y arriesgado, convertirse en amante de alquiler para pagar las deudas de su familia. Su misión, encomendada por una rica y poderosa mujer, es enamorar a Homer, un exitoso y atractivo diseñador de zapatos, y convencerlo de que se case con ella. Aunque Kiralkask es principalmente una comedia romántica, también aborda temas serios y profundos como la ambición desmedida, la codicia, la lealtad, la traición y la importancia fundamental de los valores familiares, esos valores que nos definen como personas. La serie también muestra el lado más humano de los personajes, con sus virtudes y sus defectos, y os hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, sobre lo que nos hace felices. Si buscáis una serie divertida, entretenida y con un toque de romance, Kiralkask es una excelente opción que os hará pasar un buen rato. Si bien no se centra exclusivamente en la maternidad, la serie explora la importancia de la familia y el deseo de formar un hogar, lo que conecta directamente con el interés público en la vida personal de Andercel y sus planes futuros, ya sean profesionales o personales. Bueno, amigos míos, hemos llegado al final de este vídeo cargado de información, de especulaciones y de reflexiones. Espero sinceramente que os haya gustado y que hayáis encontrado interesante la revelación sobre la salud de Andercel. Recordad siempre que esta información no está confirmada oficialmente y que debemos ser respetuosos con la privacidad de la actriz. También espero que hayáis disfrutado de mis recomendaciones de series turcas que abordan el tema de la maternidad y la familia. Si habéis visto alguna de estas series, dejadme vuestros comentarios abajo y contadme qué os parecieron. Y si tenéis alguna otra serie que queráis recomendarme, también soy toda oídos. Antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para vosotros. Así que, por favor, dadle like a este vídeo si os gustó, compartidlo con vuestros amigos y suscríbete a mi canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y que tengáis un día maravilloso.